Hola, hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos chismes que nos hacen suspirar, soñar y, por qué no decirlo, un poquito también especular. Tenemos un tema que ha estado resonando en los titulares, especialmente en el mundo del espectáculo turco, y que estoy segura que a muchos de ustedes les interesa, y es sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que quizás están un poco desconectados de las últimas noticias de esta pareja que ha cautivado a tantos, hoy vamos a desgranar la información que ha surgido sobre una posible, y decimos posible última oportunidad que Kerem le habría pedido a Hande. Sí, han leído bien. ¿Será verdad? ¿Será solo un rumor más? ¿Qué hay detrás de este titular tan intrigante? Vamos a explorarlo a fondo con todos los detalles que hemos podido recopilar. Y antes de empezar a desvelar todos estos secretos, si son nuevos por aquí y aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense porque esto se pone bueno. El mundo de las celebridades es fascinante, ¿verdad? Siempre estamos pendientes de sus vidas, de sus amores, de sus rupturas, y cuando se trata de una pareja tan querida como Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención se multiplica. Han sido años de idas y venidas, de confirmaciones, de negaciones, de rumores que parecían irrefutables y de silencios que hablaban por sí solos. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre Kerem y Hande fue evidente. Esa chispa que veíamos en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más populares y queridas de Turquía, y por extensión, de muchos países alrededor del mundo donde la serie tuvo un éxito arrollador. Sus seguidores, nosotros incluidos, nos emocionamos con cada fotografía juntos, con cada gesto de cariño públicamente visible, con cada indicio de que lo suyo era algo real y especial. Sin embargo, la vida de las celebridades, como bien sabemos, no siempre es un camino de rosas. Las relaciones en el ojo público con la presión constante de los medios y de los fanáticos pueden ser extremadamente difíciles de mantener. Y así, tras un periodo de gran felicidad y exhibición de su amor, la noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría para muchos. Fue un momento de decepción, pero también de comprensión. Las parejas, por muy famosas que sean, tienen sus propios desafíos. Lo que ha sucedido después de esa ruptura ha sido, si cabe, aún más interesante. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus relaciones personales, enfocándose en sus carreras, en proyectos nuevos y dejando que el tiempo pase. Pero ahora, llega esta información que ha encendido todas las alarmas. El titular Kerem Bürsin le pide una última oportunidad a Hande Erçel ha circulado como pólvora en las redes sociales y en diversos portales de noticias del corazón. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tan cierto es esto? ¿De dónde proviene esta información? ¿Hay alguna fuente confiable que lo respalde? Y lo más importante, ¿qué implicaría esto para ambos, y para nosotros sus seguidores? Hemos estado investigando y según diversas fuentes, parece ser que Kerem Bürsin, tras un tiempo prudencial de reflexión y quizás al ver algunos gestos de Hande, habría tomado la iniciativa de intentar reconectar con ella. Se habla de que Kerem habría reconocido algunos errores, o tal vez simplemente se habría dado cuenta de lo importante que Hande era y sigue siendo para él. Los detalles exactos de esta supuesta petición son escasos, y es aquí donde entra la especulación, pero la idea general es que Kerem se habría acercado a Hande, no de manera impulsiva, sino con una intención clara de expresarle sus sentimientos y de abrir la puerta a una posible reconciliación. Imaginemos el escenario. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Sería un mensaje casual? ¿Una llamada telefónica? ¿O quizás una invitación a tomar un café, de manera amistosa al principio, para luego abrir su corazón? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos deducir es que si esta información es correcta, Kerem debió sentir una gran valentía y una profunda convicción para dar este paso. Pedir una última oportunidad implica reconocer que algo no funcionó en el pasado, pero que todavía existe la esperanza de que pueda funcionar en el futuro. Ahora, hablemos de Hande Erçel. ¿Cómo reaccionaría ella ante una propuesta así? Hande es conocida por ser una mujer fuerte, independiente y muy centrada en su carrera. Desde su separación,
ha demostrado una gran madurez y profesionalismo. Ha estado inmersa en nuevos proyectos tanto en televisión como en cine y su popularidad no ha hecho más que crecer. Sería natural que, después de una ruptura, ella estuviera cautelosa. Una segunda oportunidad no se concede a la ligera, y más aún cuando se trata de una relación que fue tan mediática. Podríamos imaginar que Ande, ante una petición de Kerem, evaluaría la situación con mucha calma. Pensaría en lo que vivieron juntos, en los buenos momentos, pero también en las razones por las que su relación terminó. Si Kerem ha logrado demostrarle un cambio genuino, si ha sabido expresar su arrepentimiento de una manera sincera, y si ella aún guarda sentimientos fuertes por él, entonces quizás sí existiría una posibilidad. O por el contrario, podría ser que ella haya cerrado ese capítulo definitivamente y esté enfocada en su futuro, en su crecimiento personal y profesional, y vea esta petición como algo del pasado que ya no encaja en su presente. Las fuentes que manejan esta noticia a menudo se basan en filtraciones de personas cercanas a la pareja o a sus equipos. Es importante ser cautelosos con este tipo de información, ya que a veces puede haber intereses creados o malinterpretaciones. Sin embargo, en el caso de Kerem y Ande, la dinámica de su relación ha sido tan seguida que es plausible que haya algo de verdad en todo esto. No sería la primera vez que una pareja famosa se da una segunda oportunidad. Hemos visto muchos ejemplos a lo largo de los años, y a veces, la distancia y el tiempo permiten ver las cosas con mayor claridad. El título Kerem Bürsin le pide una última oportunidad a Hande Erçel tiene esa carga emocional que nos engancha. Evoca la idea de un amor que resiste las adversidades, de la posibilidad de redención, de un felices para siempre que podría renacer. Para los fans que apoyaron su relación desde el principio, esta noticia es un rayo de esperanza. Imaginan que ambos, al haber madurado como personas y como profesionales, podrían haber encontrado la manera de construir una relación más sólida y duradera esta vez. Pero también hay que considerar la perspectiva de Hande. Si ella decide darle una oportunidad, ¿qué implicaría eso para ella? Tendría que lidiar nuevamente con la atención mediática, con las expectativas de los fans, y con la presión de que esta vez sí funcione. Sería una decisión importante que requeriría mucha reflexión y, probablemente, una conversación muy profunda y honesta entre ambos. Por otro lado, si Hande decide que no es el momento o que simplemente no es lo correcto, también sería una decisión válida y entendible. El crecimiento personal a veces implica tomar caminos separados, incluso si el cariño mutuo persiste. Es importante respetar la autonomía y las decisiones de cada uno. Hemos visto que Kerem ha estado muy activo en sus proyectos y también en sus redes sociales, compartiendo reflexiones y momentos de su vida. Hande, por su parte, también ha compartido aspectos de su trabajo y de su día a día. No hay indicios claros, ni en sus publicaciones ni en sus apariciones públicas recientes, que confirmen o nieguen rotundamente esta supuesta petición. Esto es lo que mantiene viva la especulación y lo que nos hace querer saber más. Podríamos analizar los posibles motivos detrás de esta petición. Quizás Kerem se dio cuenta de que la rutina, la distancia, o incluso las presiones externas jugaron un papel importante en la ruptura. Tal vez se ha dado cuenta de que el amor que sentía por Hande era algo que no quería perder, y que está dispuesto a trabajar para recuperar esa conexión. La confesión, como sugiere implícitamente el título que nos da pie a este análisis, podría referirse a una confesión de sentimientos, de errores, o de un deseo profundo de enmendar las cosas. Imaginen la conversación. Kerem podría decirle algo como: Hande, sé que las cosas no terminaron como esperábamos. He reflexionado mucho sobre nosotros, sobre lo que pasó. Me he dado cuenta de que cometí errores, o que no supe valorar lo que teníamos en su momento. Eres una persona increíble y mi vida ha sido mucho más feliz a tu lado. Me preguntaba si quizás estarías dispuesta a considerarnos una vez más. Te pido una última oportunidad para demostrarte que puedo ser la persona que mereces y que juntos podemos construir algo aún más fuerte. Y la reacción de Hande podría ser variada. Podría decir: Kerem, aprecio tus palabras de verdad. He pensado mucho en nosotros también. Necesito tiempo para procesar esto. Me gustaría que me dieras más detalles sobre cómo crees que podemos hacer que funcione esta vez. O quizás con dulzura pero firmeza: Kerem, te quiero y siempre guardaré buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos. Pero creo que por ahora, nuestros caminos deben seguir separados. Te deseo lo mejor en todo.
La belleza de estos escenarios es que nos permiten imaginar un desenlace, aunque no tengamos la certeza. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que el vínculo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ya sea como expareja o como personas que quizás se estén reencontrando, sigue siendo muy fuerte en el corazón de sus seguidores. La esperanza de que puedan encontrar la felicidad, juntos o por separado, es algo que muchos compartimos. Es importante recordar que al final del día, son dos personas adultas y profesionales que están tomando decisiones sobre sus vidas. Lo que nosotros podemos hacer es respetar su privacidad, apoyar sus carreras y, si es que deciden darle una nueva oportunidad a su relación, celebrar con ellos su felicidad. Así que, resumiendo lo que hemos analizado, la noticia de que Kerem Bürsin habría pedido una última oportunidad a Hande Erçel ha surgido en los medios y ha generado gran expectación. Si bien no hay confirmaciones oficiales, diversas fuentes apuntan a que Kerem ha tomado la iniciativa de expresar sus sentimientos y explorar la posibilidad de una reconciliación. La reacción de Hande ante esta supuesta petición sería crucial, y se espera que evalúe la situación con cautela y reflexión. Lo cierto es que la conexión entre ellos sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores, quienes esperan, ante todo, su felicidad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué creen que debería pasar para que eso sucediera? Déjenmelo todo en la caja de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.